y ya estamos en compañía de Mario Aguilar, él es presidente nacional del Colegio de Profesores. Buenas tardes, Mario, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, un gusto saludarle y un saludo a toda la gente de esa austral y hermosa tierra magallánica. Mario, bienvenido nuevamente aquí a Vox Populi. Quería comenzar consultándole respecto de la situación que acá muchos apoderados, también hemos hablado acá con el colegio respectivo, acá a nivel regional, también colegio de los asistentes de educación, sostenedores, directores, etcétera, y hay mucha preocupación respecto de lo que puede ser un eventual regreso a clases. Quería ver cómo lo están abordando ustedes a nivel nacional. Toda esta situación, si ustedes encuentran que el gobierno está siendo claro, está siendo confuso en sus comunicaciones, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, el gobierno no está haciendo nada claro, está siendo bastante confuso en sus comunicaciones, tanto a nivel general. Vemos como la estrategia de la pandemia anuncian una cosa, que se va a usar los criterios OMS, y después, 2 días después, dicen que no. Todos los días están con cuestiones, mensajes bastante confusos, y en educación eso ha sido así exactamente. Dicen una cosa y después dicen otra, es bastante habitual desde que partió esto. Recuerde usted que cuando se partió la pandemia en marzo, ellos no querían suspender las clases, el gobierno no quería. Y nosotros tuvimos que hacer mucha presión, digo nosotros, todo el mundo social prácticamente. Nosotros dijimos, si no suspenden ustedes, señores del gobierno, nosotros vamos a suspender. Nosotros vamos a dejar de ir a los colegios porque ya se veía lo que venía y lo importante que era. Y ese día, domingo 15, que se anunció la suspensión, 2 horas antes dicen que no se van a suspender las clases, sale un comité de expertos diciendo que eso no convenía, y 2 horas después sí la suspenden. Entonces eso ha sido bastante constante. Después tuvieron con que se retornara el 27 de abril a clases. Adelantaron vacaciones, acuérdese usted que fue una cuestión absurda, sin ningún sentido. Y después Piñera dijo que íbamos a volver en mayo, cosa que nosotros también obviamente dijimos que no lo íbamos a aceptar. Y así ha sido una constante. Ahora estamos con el tema de que no tiene fecha, pero permanentemente el ministro aparece con que hay que volver luego. Mañalich, entre medio, dijo que había sido un gran error suspender las clases, que es una declaración insólita. Nosotros creemos que fue clave suspender las clases, que si no tendríamos ahora una tragedia todavía mucho mayor de la que tenemos, que ya es bastante grave. Así es que todo muy confuso. Y también está este tema del CIMSS y la evaluación docente. Hoy día se aprobó en la Comisión de Educación el proyecto que suspende, un proyecto de iniciativa parlamentaria que no ha contado con el apoyo del gobierno, que es una cuestión bien absurda y sin sentido que se haga CIMSS y evaluación docente en este contexto absolutamente alterado y anormal en que estamos hoy día. Entonces, eso ha sido un permanente forcejeo con el gobierno. Nosotros hemos tenido que ponernos muy firmes como gremio y también como comunidades escolares para no aceptar, porque si fuera por el gobierno probablemente ya estaríamos en clases presenciales en este minuto, lo cual sería ciertamente un desastre. Entiendo la postura respecto, por ejemplo, lo del CIMSE, y lo han planteado distintos actores acá en el programa y conversando. Proponer hacer el CIMSE es prácticamente validar la vuelta a clases, porque ¿de qué otra forma se puede hacer el CIMSE? Si no es en salas, presencial. No, por supuesto. Nosotros creemos que las razones que se han dado son muy absurdas y algunos incluso bastante deficientes como opiniones técnicas. El ministro dijo que el CIMSE no iba a tener consecuencias, pero se iba a usar como diagnóstico, lo cual es totalmente descabellado. O sea, el CIMSE como diagnóstico no sirve, no es un instrumento pensado para un diagnóstico. El diagnóstico tiene que entregar la información inmediata para posteriormente, en base a ese diagnóstico, elaborar estrategias. Entonces, ¿cómo va a servir de diagnóstico? Diagnóstico de cómo volvieron los niños, dijo, después de estar sin asistir a los colegios. ¿Cómo le va a servir de diagnóstico si los resultados los va a tener 7 meses después? Es descabellado. Ni siquiera hay que ser experto en educación ni tener muchas nociones de evaluación para entender que eso es bastante absurdo. La única razón que nosotros entendemos hay detrás de la idea de la insistencia de hacer el CIMSS y la evaluación docente a como dé lugar es que hay intereses económicos. El CIMSS tiene gran cantidad de recursos, 34.000 millones CIMSS y evaluación docente, más o menos el presupuesto que tienen por año. Y fíjese usted que la mayoría de esos recursos se gastan en contratos
que se licitan servicios asociados a esto, o sea, empresas privadas en el fondo, empresas que se forman, algunas incluso se forman poco antes de las licitaciones, y es la única explicación, porque es tan absurdo y tan sin sentido técnico que se insiste en el SIMS en este contexto anormal, que la única explicación es que son esos intereses que están en juego los que están haciendo presión para que el SIMS se mantenga como sea. Perfecto. Bueno, partiendo en todo caso, antes quizás de proseguir, a juicio de los profesores a nivel nacional, ¿están dadas las condiciones para un regreso a clases en el corto plazo? No. Nosotros hemos llegado a la convicción que en el corto plazo eso no es posible ni es conveniente de ninguna manera. Y le voy a dar una razón muy, muy específica y muy validada científicamente. Nosotros hemos tenido bastantes reuniones con expertos, incluso nos reunimos con un experto de Estados Unidos que está ahí trabajando en la investigación. Hicimos una transmisión incluso pública de esa reunión con él, que está trabajando en la investigación de la vacuna y de los antivirales, o sea, una persona absolutamente conocedora. Nos hemos reunido varias veces con el colegio médico, conversamos permanentemente con el colegio médico, con epidemiólogos, con la Sociedad Chilena de Pediatría tuvimos también una reunión. Y mire, en invierno, en este año 2020, los virus habituales de invierno, sincicial, influenza y otros que existen habitualmente y que presionan muy fuertemente el sistema hospitalario, sobre todo por los niños que enferman, en este invierno prácticamente no han tenido mucha presencia. Y esa explicación de por qué esos virus no han estado es porque no hay clase, porque el principal punto de contagio de esos virus son los colegios. Eso está estudiado por los especialistas. Si usted volviera a clases, lo que va a hacer es que va a activar esos virus adicionalmente al COVID-19. Entonces, si ya el sistema actualmente tiene una presión enorme y está colapsado, en la región metropolitana está absolutamente colapsado el sistema hospitalario, y en Magallanes, ¿no es cierto?, todos sabemos que hay pocas camas críticas y pocos respiradores. Entonces, si usted le agrega a la presión que ya tiene el sistema hospitalario por el COVID-19, que se activen los otros virus y usted tenga miles de niños enfermos que van a ir a los hospitales a recibir una atención, a requerir atención, ayuda respiratoria, como pasa con esos virus, entonces usted va a tener una verdadera tragedia. Entonces, absolutamente inadecuado que se volviera a clase en el corto plazo, y mínimamente hay que pasar la estacionalidad de invierno y después evaluar. Tampoco asegurar que pasado el invierno estén las condiciones, o haber que evaluarlo, pero por lo menos en invierno, por esa razón que le estoy dando principalmente, es absolutamente inconveniente que se pudiera pensar en retornar a clase. Y esto que dicen que, bueno, hay zonas donde el virus no está tan fuerte, bueno, pero donde el virus no está tan fuerte, justamente hay que mantener esa situación. Y si usted activa la vuelta a clases, lo que va a hacer es que va a aumentar el riesgo de contagio, lo va a multiplicar por 1000. Son 4 millones de personas más de 4 millones en realidad, porque solo entre profesores, asistentes de la educación y estudiantes son 4 millones, pero además están manipuladoras de alimentos, están los furgones escolares. Claro. En torno a los colegios gira mucho desplazamiento de gente y mucha interacción social de gente, entonces de ninguna manera es conveniente en el corto plazo, nosotros lo descartamos. Ya, perfecto. Entonces, según lo que puedo concluir de sus palabras, es después de Fiestas Patrias, cuando ya pase el invierno, después del 21 de septiembre, ya llegando a octubre, recién evaluar las medidas que se deberían adoptar o las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que usted cree que se deberían dar para un retorno a clases en ese momento? Mire, tiene que estar garantizado, primero, que la pandemia ya está a la baja. Ya. Que la tasa de contagio, incluso los especialistas lo han dicho, la tasa de contagio tiene que ser bajo 1. Hoy día en Chile está en 1,9. Es decir, un contagiado contagia a 2 personas como promedio. Y lo que dicen los especialistas es que tiene que estar bajo 1. Ya. La tasa. Eso es un primer indicador que es objetivo, es medible. Y lo segundo es que en los colegios tienen que haber condiciones sanitarias y de resguardo y de seguridad y de distanciamiento, que hoy día estamos muy lejos de eso. O sea, por de pronto, el propio consejo asesor que se creó por el gobierno para esto ha dicho que tiene que haber un distanciamiento de 2 metros en la sala de clase. Eso significa no más de 20 alumnos por sala, y en algunas clases, en algunas salas incluso menos, porque la distancia tiene que ser 2 metros y hay salas que son pequeñas, que están bastante hacinados los niños
en muchos colegios, tiene que haber todos los elementos de aseo, de sanitización diarios, muy permanentes, mascarillas para todos, que tienen que estar disponibles en los colegios, porque usted no puede arriesgarse a que un niño llegue sin mascarilla. ¿Cómo hace? Lo manda para la casa, lo devuelve, si es pequeño no puede hacer eso, tiene que tener garantía que la mascarilla sea la adecuada. Entonces, si un niño llega con una mascarilla que no está adecuadamente, va a contagiar a los demás. Entonces, hay condiciones mínimas que, ojo, nosotros decimos, los que recomendó el Consejo Asesor, que van en la dirección correcta porque son especialistas en lo que señalaron esas medidas, no pueden ser pensadas como condiciones ideales. Nosotros decimos esas son las condiciones mínimas, que hay un concepto distinto. Porque le escuchamos al ministro señalar que, bueno, teníamos que hacer el esfuerzo por llegar a esas condiciones. No, señor. Estamos hablando de la salud de los niños, de los jóvenes, de las familias. Por lo tanto, esas condiciones tienen que estar aseguradas, no pensadas como un ideal que nunca se va a cumplir. No, tienen que estar aseguradas. Nosotros nos vamos a preocupar mucho de exigir que esas condiciones que estén recomendadas sean con las que se cuente en cada uno de los colegios de Chile cuando, insisto que no en el corto plazo, pero cuando en algún momento obviamente se piense ya que hay que volver, obviamente en algún momento hay que volver, no vamos a estar eternamente en esta situación, pero eso tiene que ser resguardando la salud de las personas como lo primero, y no ver los colegios como guarderías, porque eso es lo que parece estar en el pensamiento del ministro, como guarderías para que se pueda activar la economía. No, lo primero es la salud, lo segundo es la economía. Perfecto. Y sí, bien, el punto que usted acaba de hacer, que pueden estar vislumbrando las autoridades, las escuelas y los liceos como una guardería, porque quizás eso dio la impresión de que fue cuando se hizo esta reforma en el gobierno de Eduardo Frei, hijo, respecto de ampliar la jornada escolar completa. Y claro, después dentro del mundo del trabajo se vio que las mujeres podían ingresar etcétera, más al trabajo, y no había como un concepto, yo estaba todavía en el colegio. Sin embargo, no me quiero desviar tanto en el tema, solamente hacer un punto respecto de que para llegar a esas condiciones mínimas de sanitización es bastante difícil, en el sentido que, hablando acá con apoderados también, y también con los profesores acá de la zona, nos dicen que ellos tienen que poner de su bolsillo muchas veces para comprar cloro en tiempo normal para mantener el aseo de los baños. Entonces, ¿cómo se puede asegurar de que más encima, tiempo post pandemia, van a estar todos los liceos sanitizados? Tienen una cantidad de carencias inmensas el sistema municipal. Supongo que a nivel nacional usted puede hacer la misma evaluación. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos una realidad hoy día que está muy, muy lejos de lo que se necesita para el retorno a clases. Y por lo tanto nos preocupa además que no vemos planes, no vemos que el ministerio esté proactivo al respecto, no vemos que se esté generando los protocolos, no vemos trabajos, no vemos presupuesto. Ojo, los municipios tienen una gran presión hoy día, han estado ayudando a la gente, ¿no es cierto?, que no tiene para alimentarse, no tienen recursos que les sobren. Entonces es lógico pensar que para que los colegios tengan las condiciones que se están exigiendo, el alcohol gel, las toallas para limpiarse las manos, ¿no es cierto?, las mascarillas, todo eso, tiene que haber recursos adicionales previstos. Y no vemos que eso se esté haciendo, no vemos que haya, en ese sentido, insisto, proactividad de parte del ministerio, y eso nos preocupa ciertamente. Lo que yo estoy claro, porque lo hemos conversado mucho con apoderados, hay una organización de apoderados que está por todo Chile, que se organizó a través de las redes sociales, que una de sus voceras es justamente una apoderada del Magallanes. Y Jessica Oyarzo de no a la vuelta a clase. Le mandamos un saludo, debe estar viendo. Sí, con ella nos reunimos hace unos días atrás, y los apoderados tienen muy claro que ellos no van a mandar a sus hijos al colegio si no está esta garantía de seguridad y para la salud, cosa que es muy lógica además, porque ¿qué puede haber más preciado para una persona que sus hijos? No creo que exista algo más preciado que los hijos, más valioso, más querido, más entrañable para cualquier persona. Entonces, ¿quién va a arriesgar a los hijos, hijas, a ir a un colegio si no están las condiciones de seguridad? El ministro se equivoca mucho y las autoridades se equivocan si creen que van a obligar a la gente no lo va a hacer simplemente, porque obviamente va a privilegiar su salud. Muchos apoderados nos han dicho a nosotros,
Yo prefiero que mi hijo pierda el año, que repita curso, pero no lo voy a arriesgar. Y es un pensamiento bastante lógico, además, bien de sentido común. Espero yo que las autoridades hayan tomado nota de que la disposición de la gente no es aceptar cualquier cosa que le vengan a imponer ellos desde arriba, porque eso no va a ocurrir. Perfecto. Bien, y desarrollando el tema que se ha venido viendo durante todo este tiempo, las clases a distancia, quería saber, como colegio de profesores, sus asociados, ¿cómo se han sentido trabajando con esta metodología? Si han podido desarrollarla, si se sienten cómodos, si sienten que todavía falta, más o menos una evaluación ya después de algunos meses, ¿cómo se está desarrollando esta educación a distancia? Bueno, el problema esta situación de educación a distancia fue una cuestión absolutamente emergente, que para la que no estábamos preparados, nadie estaba preparado, Nadie. ni el sistema, ni el ministerio, ni los sostenedores, nadie, fue absolutamente sorpresivo, y por supuesto que ha sido un proceso difícil, y fundamentalmente el principal problema es que, a diferencia de lo que creía el ministro, que los primeros días dijo que estaba todo solucionado porque había una plataforma web que ellos tenían, nosotros teníamos muy claro que no todas las familias en Chile tienen las condiciones de conectividad adecuada. O no tienen computador en la casa, o tienen uno para toda la casa y hay todos necesitándolo. Claro. O tienen conexión telefónica con tarjeta, que es de bajo rango, ¿no es cierto?, de poco ancho de banda, no permite descargar archivos pesados, ni ver videos, ninguna de esas cosas. Entonces, nosotros calculamos que a lo menos la mitad de los estudiantes tiene serios problemas para el formato a distancia. Y se ha tenido que buscar fórmulas alternativas que han sido difíciles, mucho trabajo. Mis colegas han trabajado muchísimo todo este tiempo, mucho. Se trabaja el triple, porque además, y nuestro gremio, que es fundamentalmente conformado por mujeres, 73% son mujeres en nuestro gremio docente, y muchas son jefas de hogar. Entonces tienen el trabajo de sus clases, la preparación de clase en un formato desconocido, que implica mucho trabajo porque hay que buscar, y además su casa, sus hijos que también están sin clases. Entonces es muchísima presión, muchísima. Y ha sido difícil, pero lo ha hecho. Nosotros, hay que reconocer que el profesorado ha sido la primera línea en la parte educacional, tal como hay una primera línea que admiramos y les damos todo nuestro apoyo y nuestro cariño a los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no es cierto?, que están ahí, en un formato obviamente distinto y en una condición distinta, que no es con el riesgo de salud tan grave como el que tienen ellos, pero hemos sido la primera línea en educación para mantener esta emergencia lo mejor posible, atendiendo a nuestros estudiantes, y sobre todo, yo le voy a decir algo, que nuestra decisión fue priorizar el aspecto emocional. También hemos tenido mucha presión del ministerio para que la cobertura curricular sea lo más cercana a la normalidad, cosa que es absurda también. Esto no se puede en estas condiciones, pero además eso pasa a un segundo plano cuando usted tiene niños que están completamente alterados en su vida cotidiana, que no están compartiendo con sus compañeros, que también tienen estrés y presión, que también se asustan. Ojo, cuando los niños ven todas las noticias en el día, ¿no es cierto?, ven que sus padres salen en la mañana a trabajar, los que sigan trabajando, y sienten también el susto y la presión, eso altera, y eso también tiene que ser tomado en cuenta, y nosotros hemos estado priorizando eso. Como colegio de profesores también nos hemos preocupado de dar mucho apoyo pedagógico a nuestros colegas. Tenemos en nuestra página web un portal con harto material que mucho mejor, lo digo así con toda claridad, mucho mejor que el que ha ofrecido el ministerio, que es bastante básico y pobre. Y también lo mismo en adecuación curricular. La adecuación que hizo el Ministerio de Educación también es bien pobre, bien básica. Nosotros nos hemos preocupado de generar una nuclearización curricular, que es un concepto que integra las distintas asignaturas, y creemos que con eso estamos tratando o aportando a dar una mejor respuesta a esta emergencia que, por supuesto, a todos nos pilló de sorpresa. Por supuesto. Mario, queríamos agradecer este contacto y esperamos volver a conversar con usted durante las próximas semanas para ver cómo se va desarrollando el tema de educación acá en Chile. Muy bien, un gusto, y le mando un abrazo muy afectuoso a mis colegas de toda la región de Magallanes y a las comunidades escolares también. Que esté muy bien.